Muy buenas, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el análisis espacial de una vivienda unifamiliar en un terreno de aproximadamente entre 40 y 45 metros de frente por 40 a 50 metros de fondo. Aquí veremos los diferentes espacios que componen la vivienda. Tenemos cochera para 2 vehículos, tenemos una galería de acceso, tenemos también un patio interno, vemos un hall, tenemos un toilet, vemos la sala de estar, tenemos otro patio interno, vemos la cocina. Este sector puede ser un depósito para la cocina o el lavadero. Vemos el comedor, el tercer patio interno. Acá vemos una galería o estar exterior. Por último tenemos el sector de la parrilla o quincho. En el sector privado tenemos el estudio, vemos una habitación, el baño completo y la segunda habitación. Vemos la suite matrimonial y por último el cuarto patio interno. Ahora me gustaría que me dejen en los comentarios qué les parecen estos espacios y si están bien o si falta alguno en particular o si quitarían alguno. Muy bien, ahora vamos a ir analizando cada uno de esos espacios siguiendo un poco lo que es la circulación, también la relación entre los sectores público y privado, para darnos una idea más clara de la propuesta. Muy bien, acá podemos ver el ingreso peatonal y vehicular. Acá vemos que al tener un poco más de superficie se puede generar o jugar un poco más con los elementos. En este caso podemos tener un fácil acceso por los laterales, no como en propuestas donde uno busca generar un posible espacio lateral. Se me hace raro igual no ver un sendero o un recorrido marcado hacia el sector posterior, donde se lo podría generar en esta parte fácilmente, donde vincular el sector de la cochera con el quincho que vemos en este sector. De igual manera es fácil de agregarlo. En el sector de la cochera tenemos bastante superficie, aproximadamente 8 metros de ancho por 9 metros de largo. Acá se podría también pensar en una posible cubierta para los vehículos, donde dependiendo esté ubicado el terreno puede tener restricciones en cuanto a la superficie a edificar y en todo el perímetro del terreno. Por eso siempre uno tiene que tener la mente muy abierta cuando mira o trata de analizar otras propuestas, como en este caso lo estamos haciendo. Entonces, como decía, sería bueno generarle una cubierta al sector, donde desde acá podemos fácilmente pasar al sector posterior, podemos ingresar al acceso principal o al hall y también por esta parte al lavadero y después la cocina, donde siempre es interesante tener esta relación de cochera, depósito y la cocina. Después, si ingresamos por el acceso peatonal, vemos básicamente un sendero o escalinatas donde uno tiene que tener también presente la accesibilidad universal. Claro que queda atractivo este tipo de ingresos, pero tenemos que tener presente este tipo de necesidades a futuro. De igual manera se le puede plantear una rampa en este sector de la cochera fácilmente, es más también de uso diario, porque puede ser que tengamos un usuario o familiar de edad mayor que sea un poco complejo el subir un mínimo de escalones. Claramente no digo que esté bien o esté mal, simplemente tener diferentes perspectivas. En cuanto a las dimensiones tenemos 9 metros de largo y por el sector donde circulamos tenemos 1,50 m de ancho, donde me parece perfecta esa amplitud, y de peldaño completo unos 2,3 metros de ancho. Una vez ingresamos o pasamos desde el ingreso vehicular o peatonal, nos encontramos con una galería de acceso. Vemos también que se lo relaciona con el ingreso al lavadero o depósito, y se intenta un poco ocultar de las vistas o generar un límite donde me parece perfecto. Y tenemos una buena circulación desde el hall a la cochera. En cuanto a las dimensiones tenemos 3,20 de ancho por casi 10 metros de largo. Acá lo interesante es que se genera un impacto visual directamente desde el acceso a la fachada, donde como suelo remarcar es importante generar un impacto visual al ingresar a la propiedad, donde también depende de la idea que se quiera transmitir, donde claramente también nos ayuda con la iluminación en ese sector,
y puede que sea una intención jugar o generar una interacción con el exterior e interior de la vivienda. Un aspecto que no me gusta para nada es que se vea la ventana del toilet sobre la fachada, cosa que en un punto se lo puede ocultar fácilmente con vegetación, con elementos verticales como vimos acá en este sector. Es más, se puede ubicar fácilmente una reposera en L como para pasar el rato o una charla un poco más amena cuando despedimos a alguien, donde claramente el mobiliario es parte del diseño. Ahora si ingresamos por el principal nos encontramos con una puerta a pivot y nos recibe un pequeño hall de aproximadamente 3 metros de ancho por 3.3 de largo junto con la circulación. Acá vemos un pequeño guardarropas que siempre es necesario para que los invitados puedan tener un lugar donde dejar sus abrigos, y en este otro sector vemos un pequeño mueble donde también podemos dejar llaves u otro artículo. Acá me parece perfecta la idea de tener un límite visual y físico entre el hall y el estar, como para no ingresar al hall y tener la vista de todo el espacio. También la idea es no ver desde el estar a este sector del toilet que vemos acá, donde al ingresar tenemos primero el lavamanos y posterior el inodoro, donde me parece bien organizado, más allá de que, como dije recién, podemos cubrir de las vistas a la ventana del toilet. Entonces es un fácil acceso desde el estar al toilet y nos impide un poco la vista. Estos elementos verticales que pueden ser fácilmente de madera. Acá también el patio interno nos ilumina y nos marca un poco el sector social y a dónde nos tenemos que dirigir. Por ejemplo, yo si me ubico en la puerta y si nadie me lo dice, yo creo que es fácil de deducir dónde es el sector social, básicamente por el patio interno en este sector y el que vemos en esta parte fácilmente, donde tenemos esta apertura o vemos el fin de los elementos verticales. Una vez en este sector, donde me parece fundamental que desde este punto podamos pasar directamente a todos los sectores sociales, si lo vemos bien, y también entre los sectores social y privado. Me gustaría que ustedes me comenten qué creen, si una de las dos circulaciones es principal y la otra secundaria, o las dos tienen el peso, y si creen que fue un punto inicial en la propuesta. Recordando que la propuesta es de una arquitecta de la cual ya vimos un par de sus propuestas en el canal, acá le dejo sus redes y en los comentarios también. Entonces, si desde este punto continuamos con la circulación, podemos pasar al estar, donde claramente es el corazón de la casa, o pasamos a la cocina. En este caso, si seguimos a la cocina, tenemos 4 metros de ancho por 5.85 de largo. Acá vemos que es bastante protagonista la isla en el centro, donde no estaba representadas sillas, pero por las dimensiones en ambos laterales podemos ubicarlas fácilmente. Donde me imagino estar sentado en este sector y poder ver el patio con esa ventana de 4 metros de ancho. En este lateral se tendría que plantear una vista o vegetación atractiva, o tal vez jugar un poco un juego de luces para que a la noche también tengamos una vista distinta. En cuanto a la organización, vemos la mesada en el sector más angosto de la cocina, donde tenemos bastante espacio de trabajo. Vemos la bacha o fregador y enfrente en la isla tenemos el donde me parece buena la distribución. En este caso creo que falta el refrigerador, a menos que se lo piense para ubicar en este sector. De igual manera, particularmente preferiría tener, por ejemplo, esta circulación en esta parte, como para tal vez ubicar el refrigerador en este sector. Desde la cocina podemos pasar fácilmente al comedor o al estar. Podemos ir por el exterior en un punto a la parrilla. Está próximo el sector del lavadero o depósito, donde no estaba bien representados los distintos artefactos. Y desde este sector podemos pasar al exterior y vincularlo con la cochera para un fácil acceso desde la misma a la cocina. También tenemos este sector donde para mí particularmente podría ser un depósito, pero creo que es el lavadero. Podemos tener fácilmente en esta parte el fregadero y en este otro el lavarropas, o puede ser simplemente un depósito para artefactos que tengamos o que tengan relación con los vehículos. Por ejemplo, la hidrolavadora, una aspiradora o artículos para limpiar los vehículos. Acá si prestamos atención, el sector o espacio que nos permite una articulación buena entre los sectores es el patio interno, que en un punto
con la cocina nos lo divide o separa, pero permite un acceso fácil del estar y el comedor, donde al tener un estar bastante amplio, la iluminación es fundamental, porque si no tuviéramos este patio y el comedor en este sector, todo junto, y también lo traemos a la parrilla, claramente sería un tapón visual y bastante oscuro en un punto y sin iluminación natural. Donde también vemos este sector o este otro patio que nos ayuda con esa iluminación. Si nos dirigimos a la sala de estar, vemos que es bastante protagonista de la vivienda o el corazón de la casa, como se lo suele llamar, tanto en ubicación, porque está en el centro de la vivienda, como por las dimensiones, donde posee un ancho de 5.6 por un largo de 7.6 metros. Vemos que posee un hogar, que puede ser un decorado o se lo puede utilizar fácilmente. Como dijimos recién, en este sector es importante la iluminación como las vistas que se genera. Tenemos la iluminación de los patios en ambos sectores y posibles vistas al patio posterior, donde claramente también ingresa iluminación como también ventilación natural. Si continuamos con la circulación, vemos la galería o el estar exterior, donde es un espacio que suelo recomendar mucho si es que se puede generar y no estar en un punto encerrado en la vivienda, y más en días de lluvia o días donde se preste el clima para estar afuera. De igual manera, vemos también otro hogar en este sector, donde me imagino la propuesta se puede ubicar en un lugar con temperaturas bajas, donde sea necesario un poco de climatización. Si uno en un punto no desea cerrar esta galería, también se puede plantear ventiladores de techo, donde suele ser muy recurrente en galerías de este tipo. En este caso tendríamos el mismo largo que el estar, pero con 4.20 metros de ancho. También vemos estos elementos verticales como en el acceso, donde la idea un poco es impedir las vistas de este sector a la parte privada de la vivienda. Acá vemos como desde la galería podemos pasar al estar, al comedor o a la parrilla. Hasta ahora, pero creo que ya lo dije, me parece muy bien organizado el sector social, más allá de que no estén todos los sectores juntos en un mismo espacio, se vinculan muy perfectamente gracias a la forma en que se organizaron los patios, no gracias a los patios, que es distinto. Donde de igual manera se ve que utiliza frecuentemente los patios la arquitecta, entonces al tener un mayor contacto con esta forma o elementos a la hora de diseñar, uno tiene más cancha o más práctica. Acá también este patio me parece genial, podemos ver cómo nos ayuda a ventilar el sector de la parrilla, podemos también ventilar e iluminar por completo el comedor, y es una vinculación atractiva desde la cocina a la parrilla. Como siempre digo, me gustaría que ustedes me den su opinión sobre la propuesta o del sector social. Si desde el hall o el ingreso continuamos por la circulación o pasillo, que está un poco claramente más oculto, nos encontramos con la parte privada de la vivienda, donde un aspecto que suelo remarcar o me gusta que se genere es tener la posibilidad de vincular los sectores social y privado por otro espacio y no tenerlo directamente vinculado. En este caso podemos ir fácilmente del estar al exterior o de la parte privada al exterior y no se tiene que pasar directamente al sector público, donde en este sector vemos un pasillo bastante largo de unos 8.7 metros de largo, donde es importante la iluminación que vemos al final del pasillo. Por ejemplo, algunos también optan por tener una iluminación cenital a lo largo del pasillo, donde es un recurso muy utilizado. Es más, se lo podría utilizar en la sala de estar fácilmente. Si continuamos por el pasillo, el primer espacio que vemos es el estudio, donde en un punto particularmente prefiero tenerlo en el sector privado, donde por lo general se lo ubica en el sector público, donde también depende para qué lo vamos a utilizar el estudio. Puede ser para atender a personas, como vimos en el canal anteriormente, o simplemente para que los chicos tengan un sector de estudio o biblioteca, donde tenemos 4.6 metros de largo por 3.4 de ancho, con una ventilación importante de 2.3 de ancho, ventilado sobre uno de los patios generados. Si salimos del estudio, vemos este sector o paquete que se genera de una habitación, un baño compartido y la segunda habitación, donde por ejemplo la arquitecta tenía otra propuesta con esta organización. Creo que es variada la opinión sobre este planteo, pero creo que si se lo plantea al cliente
y le parece objetivo, bienvenido sea. Acá igual lo importante es ver cómo se plantean diferentes propuestas y poder tomar algo de cada una, por ejemplo la circulación, el partido, la relación entre los sectores, en este caso claramente cómo están resueltas las habitaciones junto con el baño compartido, donde vemos que es bastante amplia la habitación, tenemos 4.5 metros de largo por 4.35 de ancho. Donde ingresamos vemos en diagonal la cama, las camas como para 2 niños, enfrente tendríamos un escritorio, a un lado tenemos la ventilación bastante amplia de 2.3 de ancho, vemos también el guardarropa, que como decía en otra propuesta es importante el tamaño, en este caso tenemos un largo de 3 metros, donde como para 2 personas o 2 niños me parece aceptable. Sería distinto si para 2 niños tengamos un guardarropa de 1,50 m, no tendríamos espacio para las prendas. La segunda habitación es simétrica, básicamente es igual. Bueno, como dije recién, me parece atractiva la propuesta del baño compartido. Acá vemos que ingresamos a la habitación y fácilmente podemos acceder al baño, donde tenemos 2 lavamanos o un antebaño, que es por donde se vinculan los espacios, pero no me gusta la idea de tener abierta la puerta y que choque o se superponga en la del otro acceso. Por eso digo, la idea me parece genial, pero creo que se podría plantear una puerta corrediza, en otro caso, poder ampliar la superficie del baño, donde tendríamos esos 3.5 metros de largo por 2 metros de ancho. Después del antebaño vemos el baño completo, donde al ingresar tenemos el inodoro, bidet y ducha con su ventilación natural. Como donde siempre remarco, es un poco mal visto tener las ventanas del baño sobre la fachada. De igual manera se lo puede trabajar o intentar ocultar con algunos elementos verticales o vegetación si es que se lo requiere. Como siempre me gustaría saber qué opinan de esta propuesta y más precisamente de esta organización de las habitaciones en todo el sector privado. Ahora por último veremos la suite matrimonial, donde está organizada o dispuesta de una manera que particularmente me agrada bastante. Podemos ver que posee un ancho de 4.10 metros por 10.10 metros de largo. Donde ingresamos vemos un pasillo que nos va dirigiendo a los diferentes sectores de la suite, con un ancho de 1,15 m, que me parece perfecto el ancho, y un largo de 5.5 metros. Primero vemos el baño completo de 2.70 metros de ancho por 3.5 de largo, donde lo vemos compartimentado, que también es un aspecto que es interesante de plantear en los baños. También me gustaría saber qué opinan del baño y su disposición, como también de la suite completa. Ahora si ingresamos, un punto no tan relevante, pero sí un detalle, es la apertura de la puerta, que me parece un poco mejor que abra mirando a la bacha, a menos que la idea sea siempre a contra del sector o artefactos a utilizar. Después vemos claramente la bacha doble para el matrimonio, tenemos también su iluminación con bastante superficie de uso. Después tenemos separados los sectores de la ducha y el sector del inodoro bidet, donde creo que sería fundamental una iluminación natural en los dos sectores. Y más si es una propuesta donde se juega un poco con los patios internos. Después tenemos el guardarropa, donde vemos iluminación en el mismo como en el pasillo y claramente abierto sin puerta. En cuanto a las dimensiones, tenemos un largo de 2.7 metros para cada uno del matrimonio, que me parece unas buenas dimensiones o capacidad de guardado, y 1,30 m de ancho en el sector para poder movernos fácilmente. Por último vemos la recámara, donde me gusta mucho que todo tenga puertas el baño y la recámara menos el vestidor, que se entiende por un aspecto de iluminación natural. Ingresamos, tenemos la apertura de la puerta sobre la pared, donde como dijimos recién, la idea es no ingresar y tener a vista el sector de uso o los artefactos. Entonces en diagonal tenemos básicamente la cama, enfrente espacio para la TV, también iluminación, que siempre es importante y más todavía para generar una ventilación cruzada, junto con la ventana que tenemos acá de unos 3 metros de ancho. Bueno, acá tendremos esos 4.10 metros de largo por 3.7 de ancho. Entonces creo que un punto fundamental que se ve en el sector privado es el espacio que se le da a la circulación, que es fundamental tanto en los pasillos principales y en lo de la suite matrimonial.
Vemos también bastante espacio en ambas habitaciones. Un aspecto que se podría tener presente sería tal vez modificar el baño de la suite, tener tal vez la bacha en este sector al ingresar y los sectores de la ducha y el inodoro bidet viendo sobre el lateral, como para tenerlos bien iluminados, más allá de que se podría iluminar de manera cenital, pero se lo podría plantear fácilmente. Por último, creo que es una propuesta donde los patios son fundamentales y claramente se nota la trayectoria del arquitecta en cuanto a la resolución de la propuesta, tanto las relaciones espaciales, su vinculación y la circulación. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado, me ayudan mucho si se suscriben y le dan like.